estás aquí presente, aunque nuestros ojos te vean y sienten nuestra fe. Aparte de nosotros los pensamientos espiritual, haz que tengamos la verdad de esa experiencia que no te deseamos practicar. Tus siervos te escuchan. Ahora, Señora nuestra Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y que seamos la del Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, entonces, pues entre una charla y otra, lo que el grupo latinoamericano buscó es que haya una unidad. Por eso, al hablar del ser y el hacer del sacerdote, del asesor eclesiástico, luego se habla de la comunión, ¿cierto? De la comunión entre el asesor y los laicos, porque pues se decía que mucho se ha dicho y escrito acerca de la comunión en el movimiento, y realmente lo que hace creíble, si podemos decir así, el movimiento de la comunión, es que haya esa común unión entre los laicos y el sacerdote, porque sería muy triste como cuando decíamos en la charla anterior, si el asesor es signo de unidad, ¿cierto? Pues los laicos también deben ser signo de unidad, porque lo único que el asesor quiere y los laicos quieren, pues es que el movimiento crezca. Entonces Jesús, al iniciar su ministerio, escogió a 12 hombres para que vivieran en comunión con Él. Miren que es muy claro cuando el texto del Evangelio dice, y los llamó para que estuvieran con Él. Eso es claro, o sea, es importante, es entender para que estuvieran con Él, o sea, formando una unidad viva, para luego transformarse en una comunión efectiva. La comunión de los apóstoles con Jesús es posible porque se dejaron impregnar del pensamiento y vida de Él, transformándolos desde dentro. Entonces miren que es clave con lo que comienza esta charla, hablando de la unidad entre los laicos y el asesor, porque los apóstoles se dejaron impregnar del pensamiento y la vida de Jesús. Entonces pienso que cuando nosotros como asesores, como laicos, o sea que formamos un movimiento, aquí en la iglesia nos ha encomendado un movimiento, pues también esa es nuestra misión, ¿no? Dejarnos impregnar del pensamiento y la vida de Jesús, pero también del pensamiento y del movimiento, de lo que es ideas fundamentales y del pensamiento de la iglesia, ¿cierto? Sí. Porque por eso somos un movimiento de iglesia, o sea, y es ahí donde está la apertura que como laicos y como sacerdotes debemos tener al movimiento. Por eso el Señor los llama, hay una elección, hay una unidad viva, hay una comunión efectiva y hay un contagio de pensamientos. El MSC, desde sus inicios, optó por una vivencia comunitaria de fe, y son muchos los testimonios de laicos y sacerdotes que hicieron realidad esta vida de comunión eclesial, empezando por los iniciadores del movimiento. O sea, cuando nosotros vamos a la historia, ¿cierto? Y es una de las cosas que el Papa Francisco ha insistido mucho es la memoria histórica. Nosotros no podemos olvidar en la iglesia, en los movimientos, la memoria histórica, porque a veces queremos saltar esa memoria histórica, y el movimiento tiene una historia, tiene unos inicios, y cuando nosotros vamos a esos inicios del movimiento, pues ¿qué fue lo que hizo Monseñor Hervás, Sebastián Gallá, Eduardo Bonín? Fue formar una comunidad. Eso fue lo primero que ellos hicieron, o sea, y juntos, sacerdotes y laicos, comenzaron a idear, si podemos decir así, lo que es hoy cursillos de cristiandad, a través de esa vivencia,
a través de esa vida comunitaria, a través de esa experiencia de fe, a través de la oración, porque seguramente fueron muchos momentos de oración en los que ellos se reunieron para que el Señor realmente les mostrara cuál era el camino y qué era lo que Él en ese momento quería para la iglesia. ¿Qué es comunión o vivencia en la fe? La vivencia en la fe es una gracia de Dios que se manifiesta en una persona o grupo de personas iluminados y transformados por el Espíritu Santo, donde se hace posible la comunión. Miren que es clave que cuando se habla de comunión, se está hablando de vivencia en la fe y que es una gracia de Dios, o sea, viene de Dios. Por eso, cuando hablamos del carisma del movimiento, pues estamos diciendo que es un don regalado al Espíritu Santo, ¿cierto? A unas personas. Entonces, es importante partir que Cursillos de Cristiandad, al ser un movimiento de la iglesia, pues lo que estamos en ese movimiento es viviendo una experiencia de fe. Una experiencia de fe a través del cual el Señor derrama, transmite, nos regala su gracia y que se manifiesta en unas personas concretas. Por eso, cuando hablamos de fundadores, cuando hablamos de iniciadores, pues que es en lo que se ha quedado la FEBA, que habla de fundadores, y el movimiento habla de iniciadores. De hecho, en Ideas Fundamentales se habla de iniciadores, unas personas con las que inicia, porque el Señor le dio este carisma a unas personas concretas, que son los que ya mencionábamos, y cómo ellos, transformados por el Espíritu Santo, hacen posible la comunión. Miren que es claro cómo esa gracia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo en ellos y hoy en nosotros debe hacer la comunión. ¿Por qué? Porque la división no es para nada obra de Dios. Nos contaba Monseñor Calderón, que fue nuestro primer obispo, y fue un obispo conciliar, y él, cuando de hecho la diócesis la creó el Papa, nuestra diócesis de Cartago la creó el Papa Juan XXIII, y Monseñor Calderón, que fue su primer obispo en sus inicios, pues le correspondía estar yendo a las sesiones del concilio, y nos contaba él cómo en un momento, ya con el Papa Pablo VI, el concilio, o sea, pues digamos, él lo decía así, el concilio se le estaba saliendo de las manos a la iglesia, porque como era una renovación total de la iglesia, entonces el Papa Pablo VI reunió a todos los obispos conciliares y les dijo: el humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Y entonces, al decir el Papa, y por eso el concilio paró, en un momento paró, y el Papa dijo: tenemos que volver a pisar las huellas de Jesús, porque si el humo de Satanás se ha entrado a la iglesia, el concilio no va a ser la respuesta a lo que la iglesia quiere. Y entonces es ahí donde deciden ir a Tierra Santa y pisar las huellas de Jesús. Y después de ese proceso continúa nuevamente el concilio, porque se había perdido esto, la comunión. Y cuando se pierde la comunión, llega la división. O sea, lo más triste que le podría pasar al movimiento es perder la comunión, ¿cierto? O sea, que cada secretariado haga lo que quiera, actúe como quiera, las cosas, porque de todas maneras es claro que el comité ejecutivo, pues digamos, es autoridad y no es autoridad, ¿cierto? Lo único que hace el comité ejecutivo es orientar, dar unas líneas de acción, pero el comité ejecutivo nunca se puede imponer, está simplemente para orientar, pero sí tanto el comité ejecutivo como los secretariados, lo dice Ideas Fundamentales, son custodios del movimiento, y esa es una misión. Y se supone que tanto en el comité ejecutivo como en los secretariados, tanto laicos como asesores, pues están personas
que van a ser fieles a lo que es el movimiento. Por eso, transformados por el Espíritu Santo, se hace posible la comunión. Entonces, es importante, miren que es importante esa presencia, ese caminar siempre de la mano del Señor. La comunión y la unidad en el movimiento solo se logran a través de la vivencia del carisma. Es por tanto de fundamental importancia el conocimiento, aprehensión y vivencia del carisma, pues de ello depende la fidelidad a la inspiración original y la renovación del movimiento para dar respuesta a los retos de la nueva evangelización. Se decía de una manera concreta cómo nuestros secretariados, los nacionales, diocesanos, arquidiocesanos, la tarea que tienen ahora es hacer que ideas fundamentales, edición 3, se conozcan, ¿cierto? Y realmente conociendo, porque no simplemente es leerlo, no, es que realmente pongamos en práctica, ¿cierto? Desde ahí tiene que nacer la renovación del movimiento, porque si Monseñor Nelke hizo parte de esa comisión de ideas fundamentales 3 y que a quien le correspondió el capítulo del carisma, ¿cierto, Monseñor? Del carisma, entonces, y que pues es ahí donde nos damos cuenta cómo es clave, o sea que el secretariado, el movimiento debe conocer el carisma. No sé, Monseñor, ¿quiere decirnos algo del carisma? Entonces es muy importante que esa comunión, miren cómo el carisma es el que nos lleva a la comunión, a la unidad, y es de ahí muy importante la fidelidad a ese carisma, porque esa fidelidad al carisma nos lleva a mantener viva la comunión y la unidad del movimiento y a cumplir realmente con lo que Cursillos es, un movimiento para evangelizar, porque para eso es Cursillos de Cristiandad. Cuando el Papa Pablo VI, en la Evangelii Nunciandi, como lo dijo el Padre esta mañana, o sea, de hecho Cursillos de Cristiandad, podríamos decir, se le adelantó a lo que fue el Concilio Vaticano II y a lo que escribió el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, porque el Papa Pablo VI en la Evangelii Nunciandi dice: la Iglesia nace para evangelizar, y luego dice que el alma de la evangelización es el Espíritu Santo, y Cursillos de Cristiandad también se le adelanta a lo que más adelante va a escribir en la exhortación apostólica el Papa Juan Pablo II, Christi Fidelis Laicis, o sea, donde el Papa Juan Pablo II es quien comienza realmente a poner en práctica lo que es el concilio. Y de hecho es el Papa Juan Pablo II el que dice: el siglo XXI es el siglo de los laicos. O sea, estamos claros en eso, que este es el siglo de los laicos, ¿cierto? Y ahora nuevamente lo ha retomado el Papa Francisco. Y Cursillos de Cristiandad entonces es una respuesta, podríamos decir, un despertar y una apertura a lo que es concretamente la misión de los laicos, de lo que el Papa San Juan Pablo II nos habla en la Christi Fidelis Laicis. Entonces es muy importante que esa comunión y esa unidad se vive desde el carisma, y es desde ahí donde nosotros tenemos que mantener la fidelidad al movimiento y cumplir con esa misión evangelizadora. Se logra la comunión cuando logramos fijar la mirada en Dios y descubrir su rostro en el hermano. Miren que es muy importante lo que nos dice la carta de los Hebreos en el capítulo 13. Fijos los ojos en Jesús, o sea, capítulo ¿qué? 12. Dice la carta de los Hebreos en el capítulo 12, fijos los ojos en Jesús. Por eso esa comunión se logra cuando nuestra mirada está puesta en Dios y descubrimos su rostro en el hermano. Miren que es desde ahí donde nosotros tenemos que vivir nuestro carisma en el movimiento, ¿cierto? ¿A quién le estamos sirviendo?
le estamos sirviendo a Dios. Nosotros estamos construyendo el reino de Dios. Esa es nuestra misión. Segundo, cuando sentimos al hermano como posesión mía, desde la amistad, como esa empatía suscitada por la experiencia de Dios. Eso lo dice San Juan Pablo II. O sea, esa, digamos, posesión es cuando nos sentimos con el otro, esa frase que muchas veces utilizamos cuando nos metemos en los zapatos del otro. O sea, y miren que una de las grandes insistencias hoy del Papa Francisco, cuando nos habla de una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas, es una iglesia cercana, ¿cierto? Es una iglesia que sale a buscar al pobre, a todo el mundo. Es una iglesia que se acerca y que mira al otro como posesión mía. Tercero, cuando descubrimos lo positivo del otro, para acogerlo y para valorarlo como un regalo de Dios. Pienso que Cursillos promueve la persona, ¿cierto? Y promueve la persona desde todas sus realidades. Entonces, qué bueno cuando descubrimos que cada persona es un regalo, cuando descubrimos que cada persona es valiosa, que cuando descubrimos que cada persona tiene un puesto en la iglesia, cuando descubrimos, y miren que muchas personas después de que hacen el cursillo, descubren para qué sirven. Hay personas que no habían descubierto, si podemos decir así, sus talentos, ¿cierto? Y cursillos los lleva a descubrir cuáles son esos talentos que Dios le ha dado y también a ponerlos al servicio de los demás. Y también se logra la comunión cuando respetamos el espacio del otro. O sea, cada persona es diferente, ¿cierto? Y tenemos que aprender a respetar los espacios de cada persona, el puesto de cada persona, el servicio que cada persona desempeña. Y quinto, pues logramos esa comunión cuando fomentamos un diálogo oportuno. Seguramente muchas veces podemos en nuestros secretariados, pues porque como somos humanos, porque gracias a Dios todos somos diferentes, no pensamos de la misma manera, ¿cierto? Porque ¿qué tal que todo el mundo piense como yo pienso, actúe? No, gracias a Dios, pero ¿cómo? Muy aburrido. Aburridísimo, Señor. Entonces, porque a veces nosotros queremos pretender que todo el mundo piense como yo, que haga o a veces nos creemos pues como los superdotados y que nosotros todas nos las sabemos y estamos totalmente equivocados. Entonces eso puede crear en los secretariados cierta división, y ahí es donde es clave el diálogo. Es el diálogo que debe comenzar siempre con la escucha, ¿no? Nosotros les hablamos mucho a las parejas que los problemas se solucionan dialogando. Bueno, eso mismo, digamos, Cursillos de Cristiandad es una pareja de laicos y sacerdotes. Y es importante en esa pareja de laicos y sacerdotes fomentar el diálogo. Y muchas veces, pues a nosotros como sacerdotes, el Señor nos ha dado más. O sea, la gente espera de nosotros más. No espera de nosotros una persona cerrada, una persona que yo no quiero hablar con usted. No, la gente espera de nosotros una persona abierta, una persona que, iluminado por el Espíritu del Señor, se deje contagiar y esté abierto, ¿cierto? Y también, humildemente, si nos hemos equivocado, o si el otro fue el que se equivocó, reconocer nuestros errores, pero siempre tenemos que pensar en el bien común. Siempre tenemos que pensar en el bien de nuestro movimiento. La comunión del MCC, pienso, ahí decía el padre Felipe, que fue el que la dio, el presidente, dice que pienso que esta charla estaría incompleta si no destacara dos hechos que son vitales para construir la comunión y la unidad del MCC. Y uno es la aprobación definitiva de los estatutos del organismo mundial. Entonces, dice como el Consejo Pontificio de Laicos aprueba los estatutos, ¿cierto? De pronto cuando a nosotros nos hablan de estatutos, pues todas estas normas, todas estas directrices, pues yo personalmente
no me imagino hacer un encuentro de dirigentes de estatutos. Yo pienso que también en eso el movimiento tiene que tener unas cabezas pensantes que se dediquen a eso, ¿cierto? Y que realmente hagan un trabajo que luego a los otros dirigentes se lo presenten. Pero es de destacar que los estatutos para el movimiento son claves, porque todo movimiento tiene sus estatutos y hay unos estatutos mundiales a los que se tienen que regir, pues los estatutos, en este caso nuestro, del GLCC, ¿cierto? Y también se tienen que regir los estatutos nacionales y luego los estatutos diocesanos. Los estatutos siempre nos van a mostrar el norte del movimiento, siempre nos van a mostrar como hasta dónde podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, porque a veces nos vamos acomodando en el movimiento, pero hay unos estatutos, o sea, pues es triste como decir, no entendemos un presidente 8 años en un mismo periodo, o sea, ¿eso qué demuestra? Yo pienso que demuestra que no hay dirigentes, un movimiento que lentamente está agonizando, ¿cierto? O que a veces nos vamos como, miren, como adueñando del movimiento y el movimiento se va estancando. En México se hablaban como de dos partes, o sea, hablamos de laicos que llevan pues digamos entre comillas en el poder, llevan muchos años y eso ha estancado el movimiento. Pero hablamos de sacerdotes, de asesores eclesiásticos que duran muy poco tiempo y eso le ha hecho daño al movimiento. O sea, las dos cosas son... Entonces, miren que aunque sea un poco, digamos, no muy agradable, pero nosotros como dirigentes, en este caso el Comité Ejecutivo Nacional, los secretariados diocesanos, debemos estudiar los estatutos. O sea, yo pienso que este sí debe ser, y en eso insistió mucho el grupo latinoamericano, este sí debe ser un trabajo que debe realizar cada comité ejecutivo y hacer que cada secretariado conozca los estatutos, que cada secretariado estudie los estatutos, porque eso los estatutos nos van a llevar, y por eso dice, son vitales para construir la comunión y la unidad en el MCC. Y también la aprobación de la nueva redacción de ideas fundamentales, o sea que también es clave, miren, porque hay personas en este momento que todavía tienen ideas fundamentales 2 y ya esa pues hay que, con la firma de Monseñor Nel, guardarla en la biblioteca, porque realmente ya ideas fundamentales 3 pues es una nueva... ¿Cómo? Disculpe, padre, no tanto como archivarla, ponerla en la biblioteca, sino ideas fundamentales 2 sirve de consulta para profundizar temas específicos. Sí, claro, sí, pero ellos insisten realmente que porque, digamos, al leer, pues yo pienso que hay lenguajes como que se manejan a nivel universal, ¿no? Si nosotros en Colombia cuando pensamos en ideas fundamentales 2, digamos, para la gente, otra vez ideas fundamentales, a veces como que ideas fundamentales se nos volvió un ladrillo de esos pesados, y de hecho, pues porque ustedes conocen cómo se hicieron las ideas fundamentales, ¿cierto? Se distribuyeron a unos cursillistas de Venezuela, a Monseñor Nel también, ¿cierto? Aquí en Colombia. ¿Quién más fue? Entonces, claro, miren que ellos coincidieron, como se les entregaron capítulos, cuando ya luego se reunieron, en muchas cosas coincidieron. Pues digamos, no, de las dos. Entonces, por eso a muchos les pareció un ladrillo pesado, pero ideas fundamentales 3, ustedes ven que es una edición totalmente, más que edición, es un pensamiento totalmente nuevo del movimiento. Por eso
ellos, pues el grupo latinoamericano insiste en que la comunión se construye y la unidad en la aprobación, en el estudio de los estatutos y en el estudio de ideas fundamentales. O sea, que esa tiene que ser en estos años la tarea que tiene el comité ejecutivo y la tarea que tienen todos los secretariados. O sea, hacer que todos los cursillistas conozcan, vivan y pongan en práctica ideas fundamentales 3. ¿Por qué? Porque es ahí donde está realmente, podríamos decir que los estatutos, ideas fundamentales 3, son en este momento pues la carta de navegación que tiene el movimiento, sin lugar a dudas enriquecidos por todos los documentos de hoy, de la iglesia, ¿cierto? Hacia donde la iglesia nos quiere llevar. Entonces es importante que estemos en esa sintonía. Entonces se insistía mucho que si no hay ese conocimiento de los estatutos, si un dirigente, una persona de un secretariado, una persona que hace parte de un comité ejecutivo, no tiene ese conocimiento claro de estatutos e ideas fundamentales 3, pues será muy difícil, decía Felipe, que es el presidente del grupo latinoamericano, sería muy difícil mantener la unidad del movimiento y mantener la comunión. Por eso, me parece aclarar eso de que ideas fundamentales 2 debería quedar o debe quedar de consulta. Bueno, a mí no me parece, y me sucedió a alguien que yo le entregué ideas fundamentales 3 y hubo alguien que le dijo, pero si vas a leer ideas fundamentales tienes que conseguirte la 2. Yo le dije, no. No, si ya no la consiguió. Si ya no la, quédese con la 3 y lo que no entienda si consulte. Entonces no dejarlo como libro, porque piensan que es que ideas fundamentales 2 es quien debe complementar 3. Es un anexo, no, ideas fundamentales 3 no es un anexo, no, es una nueva edición, es el nuevo pensamiento del movimiento en este momento. Que quede como referente, diferente, pero quizás eso resulte porque se hace demasiado énfasis en compararlos. Es decir, que le damos delante de dos decía todo, no, hay que hacer el esfuerzo de hablar el lenguaje actual. Filipenses 3, 12 daba, una vez me he encontrado por Cristo, me lanzo hacia adelante y me olvido de ideas fundamentales. Esta es una versión. El Evangelio según San Entonces, 3, 12 al 13. para construir la comunión en el MSC como debe ser y para lo que fuimos convocados por Jesús, debemos reconocernos y respetar lo que nos une, porque recoge de dónde vinimos, por qué somos lo que somos y por qué podemos ser respuesta a tantos hombres y mujeres que están de espaldas a Dios. Entonces miren que eso se logra precisamente a través del carisma, ¿cierto? Y que yo pienso que también es una tarea que tenemos como secretariados. El movimiento sigue avanzando gracias a Dios, a pesar de nuestras miserias. Al final es el Espíritu Santo quien nos lleva a puerto seguro. Y decía Felipe, oremos a la Virgen de Guadalupe, patrona de América y ejemplo de comunión, que permita que el MSC sea modelo en la iglesia de vivencia efectiva en la fe y construyamos entre todos la unidad de todos y en torno a Cristo nuestro Señor. Y recordemos lo que nos dice el Evangelio, San Juan en el capítulo 17, que todos sean uno para que el mundo crea, ¿cierto? Y si por algo el mundo nos va a creer, es precisamente por la unidad, es por el testimonio. Entonces, este tema de la comunión entre laicos y sacerdotes, pues nos lleva a eso. O sea, nosotros como movimiento somos una presencia de iglesia, y esa presencia de iglesia que los demás puedan decir de nosotros, miren cómo se aman, ¿cierto? Porque sería muy triste que miren cómo se destruyen, miren cómo se hace daño, o triste que diga, qué pereza estar en ese movimiento, porque no es
sino chisme, división, peleas, ¿cierto? Que fue como cuando yo fui a la primera asamblea, o vine a Bogotá porque fue en Bogotá la primera asamblea que fue en la sede allá en Mesitas del colegio. Yo dije, qué pereza venir a esto, eso es tan aburrido. Eso eran peleas. Esa asamblea, unas peleas, que si el precursillo, que si el cursillo. Yo pues recién llegado, yo dije, no, esto realmente aquí no vale la pena estar para venir. Y yo pienso que una de las cosas que hemos crecido mucho en las asambleas es que las asambleas ya no son las peloteras en las que hace 20 años el movimiento estaba aquí en Colombia. Bien coherente todo lo que se hablaba de espiritualidad. Y estamos entonces llamados a ser fermento y reflejo del amor de Dios manifestado en nuestra fraternidad. Entonces qué bueno que cada día luchemos por ser esa comunión, por mantener esa unidad en el movimiento. Gracias, Padre. Padre, yo tengo un apunte ahí con relación a esa parte de la comunión con ideas fundamentales en la nueva redacción. Asistió un dirigente, yo diría de los legendarios, que hacía rato no iba al movimiento, y precisamente estamos nosotros todavía, pues no lo hemos finalizado, capítulo a capítulo de esta versión de ideas fundamentales. Y lo manifestó abiertamente, o sea, para mí no existe esa redacción, para mí sigue existiendo empecemos por esa no comunión. Y ahí se manifiesta la comunión, o sea, cuando nosotros decimos, no, yo sigo con ideas fundamentales 2. Para mí no existe esta. Me gusta más. Así lo manifestó abiertamente, ¿no? Esta versión para mí no. Entonces, entramos nosotros. Pero dio una razón. No, ninguna. Radicalmente. Y lo triste de esto es que es una persona que obviamente lleva casi 30 años en el movimiento y ha sido rectora y toda la cosa del Cursillo. Y entonces, sí, exactamente. Envejeció con... En todo sentido. Es que ni siquiera creo que tiene la visión, no la tiene, no está interesada en tenerla. Entonces, pues nosotros no hemos seguido, precisamente vamos en el 5º capítulo, creo, en este momento, y estamos paso a paso para que tengamos la comunión entre todos. Algunos se han atrevido, a quienes han corregido la charla, obviamente, hacer como la comparación, pero para concluir, finalmente, que lo que tiene esta nueva redacción, obviamente, es lo que es, ¿sí? No se quitó nada de lo anterior, sino que se hizo una síntesis sobre las cosas actuales. Es básicamente eso lo que hemos juntado nosotros. Padre, respecto a eso, yo creo que un signo de la madurez en estos procesos es cuando uno se siente preparado para seguir aprendiendo. Yo creo que cuando uno se enquilosa, se fosiliza. Hablando con un miembro de la Comisión Teológica Internacional, nos decía una cosa bien interesante, que el Papa los convocó y les presentó le presentó un tema con el cual ellos debían empezar la interpretación. Y el tema fue, primero les dijo, miren qué tema apremia hoy a la iglesia. Entonces ellos hicieron pues la consulta y luego les presentó un tema y les dijo, lo van a trabajar de primero. El tema era la sinodalidad. Y la sinodalidad la definió como aprender a caminar juntos respetándonos las diferencias. Eso es importantísimo, porque a veces creemos que comunión es uniformidad, y no, es aprender a caminar juntos sabiéndonos y reconociéndonos como diferentes. Y lo que nos diferencia es lo que nos debe unir. Sí, es que ahí está la riqueza, por ejemplo, la vida matrimonial. ¿Qué es lo que hace rica la vida matrimonial? Las diferencias. Hay un sacerdote en la diócesis, pues ya está retirado, pero muy sabio, la misma línea de Monillón, así sabio, que cuando nosotros íbamos ya venía. Y recuerdo que alguna vez dándole unos consejos a una pareja matrimonial, le decía, ustedes tienen derecho a pelear todo lo que quieran. Y yo escuché, ¿y este viejito qué le pasó? ¿Cómo así? Sí, y yo recalcaba, ustedes tienen derecho a pelear
todo lo que quieran, pero eso sí, no tienen derecho a utilizar la violencia. ¿Sabe eso? O sea, disientan, si es el caso, disientan, tienen derecho a disentir, pero a respetarse. Y yo creo que ese criterio es válido para nosotros. Y es unidad en la diversidad, Desde luego. Claro. que eso lo ha manejado la No, iglesia. y mire que nosotros le respetamos eso, ¿sabes? Bueno, entonces hay unas preguntas para que compartamos y la pregunta primera dice: la misión del MSC es construir la unidad. Sabemos que depende de la colaboración de cada uno de nosotros, siendo fieles al carisma del MSC. Como secretariados, ¿qué podemos hacer para mantener la unidad en los 3 tiempos del MSC?